Días, hermanos. Damos gracias al Señor por reunirnos un día más, ¿cierto? Un día del Señor más, para escuchar su palabra, para alabarle como Él se merece. Y bueno, me gozo de ver a nuestra hermana Edith ahí, ver su rostro, verla un poco mejor, el hermano Agustín. También me alegro mucho de ver al pequeño Seba junto a su madre, agradecer al Señor de esta hermosa forma que nos permite, Señor, ¿cierto? Al menos vernos el rostro. Y así a todos, a cada uno de ustedes, pero esas menciones que hice son especiales, porque hace tiempo que no veíamos al Cevita. Que Dios bendiga su crecimiento. Bueno, vamos a pasar a compartir la palabra del Señor en esta hora. Lleva por título El encuentro de Jesús con Leví. Leví, ¿se acuerdan quién era Leví? Mateo, también llamado Mateo, un discípulo del Señor. Voy a invitarle a buscar en la Biblia Mateo 9, del 9 al 14. Mateo 9, del 9 al 14. Si la he encontrado, puede seguir la lectura y si no, puede escuchar también. Dice así, llamado de Mateo. Pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias al Señor por su palabra, cierto que en esta hora nos va a hablar. Bueno, hemos orado, así que vamos a pasar de lleno a la palabra en sí. Aquí dice que Jesús llama a Mateo. Jesús sale al encuentro de la vida de Mateo. ¿Recordará cuando el Señor sale al encuentro de su vida? Podríamos decir tal vez Jesús llama a Agustín, Jesús llama a Rebeca. Es un llamamiento, ¿cierto? Un llamado especial que el Señor hizo. ¿Quién era Mateo? Conozcamos un poquito acerca de Mateo. Mateo en primer lugar era un publicano. Lamentablemente un publicano no era una persona bien vista, no era una persona de bien en ese tiempo. Dice ahí el estudio que era un cobrador de impuestos, es decir, esto era un judío que trabajaba para los romanos, para el imperio romano, por eso no era bien visto, porque muchos le decían que era un vendido, porque como siendo judío podía trabajar para los romanos y más encima cobrándole a los judíos, porque eso es lo que hacía. Y lamentablemente los cobradores de impuestos o los publicanos no tenían un buen prestigio, porque la mayoría, sin duda debe haber excepciones como en estos tiempos, señor, cierto, tenemos excepciones, cobraba de más, eran ladrones, robaban, cobraban de más, ¿y para qué? Para aumentar su bolsillo, para que creciera el bolsillo de ellos, así como los tributos a los romanos. Y estaba en eso cuando el Señor se acerca a él y llama a Mateo. Al llamar a Mateo, a este publicano, Cristo agrega un publicano al grupo de los discípulos, un ladrón, una persona de no buen testimonio, y sin embargo el Señor sale al encuentro de él y lo llama. Los publicanos tenían mala reputación, eran mirados por los judíos fervientes como pecadores públicos, con quienes habría que evitar todo trato. Allá eran llamados inmundos, imagínense, así eran vistos en ese tiempo. Y el Señor sale al encuentro de este inmundo, que muchos le decían así, o muchos le decían ladrón, o cosas que lo ofendían a su vida. De los cobradores de impuestos publicanos se decía que eran traidores por venderse a los romanos y aprovecharse del pueblo. Se les menospreciaba tanto que entraban en la categoría más baja del estatus social. Eran como lo último, nadie los quería ni los apreciaba. ¿Recordará usted en qué momento de su vida o cómo estaba su vida cuando el Señor sale a su encuentro? A lo mejor se identifica con Mateo, a lo mejor era alguien que no se creía digno o que se menospreciaba o que la gente lo menospreciaba. ¿Cuántos dirían, qué va a creer en Dios este, qué va a seguir a Cristo este? Pero el Señor se acordó de nosotros allí, de donde estábamos, cualquiera sea la situación en la que estábamos. Eran capaces, los publicanos eran capaces de mentir y extorsionar para obtener dinero, por eso no eran bien vistos. No se les permitía la entrada al templo, se les mantenía lejos. Vamos a ver lo que dice Lucas
18 del 10 al 13 sobre ello. Lucas 18 del 10 al 13. Le voy a dar lectura. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mí y pecador. ¿Qué resalta en este lugar? Que estaba lejos. No eran personas bien recibidas en el templo, no eran bien vistas que entraran al templo. El escándalo, me imagino, que quedaba cuando un publicano entraba al templo. Por eso, este publicano que vemos en este relato de Lucas estaba de lejos, y ahí el relato lo resalta. Se les mantenía de lejos. Jesús no estaba de acuerdo con este prejuicio y no dudaba en llamar al corazón dispuesto de un publicano para entender a su seguimiento. Eso es lo más importante. Jesús no mira lo que la persona es en el momento que lo llama, porque si fuera por eso, tal vez muchos de los que estamos aquí no estaríamos. Si él hubiera mirado en ese momento a lo que éramos, tal vez no nos hubiera llamado. Pero como él mira el corazón y la disposición del corazón, salió a nuestro encuentro, así como salió el encuentro de Mateo. Dios no juzga como los hombres, llama a uno a los individuos que parecen indignos, escoge al que quiere, sin tener en cuenta las apreciaciones humanas, compartir un poco. Él no tiene en cuenta lo que el humano piensa de la persona, porque muchos han dicho tal vez de alguien: este malvado nunca va a conocer a Cristo y yo no voy a perder más palabras con él, porque creen que su vida no es digna para seguir a Cristo. Pero Dios hace como Él quiere y llama a quien Él quiere, en el momento de la etapa en donde estemos viviendo o lo que estemos viviendo. Imagínense que estuvo con el ladrón en la cruz y en ese momento lo hizo salvo, le dio salvación. ¿Y quién era ese hombre en la cruz? Ustedes saben que no cualquiera iba a la cruz, ¿cierto? No era un simple ladrón que había hecho algunos hurtos por ahí, algunos lanzazos, ¿cierto? Era uno muy malo, por eso estaba en la cruz. Y si el Señor le dio la oportunidad ahí en ese instante, ¿por qué no la iba a dar a Mateo o a alguno de nosotros en su momento? Bueno, con esto también quiero recordar un poquito lo que fue mi llamado, cuando el Señor me llama al ministerio puntualmente. Yo tenía 17 años y las personas que me conocían en ese instante o en ese momento, la verdad es que no creían que yo podía ser llamada al Señor, al ministerio por el Señor. Yo era una jovencita bien debilucha en la salud, con muchas complicaciones en los bronquios, siempre estaba resfriada, enferma y con hartas complicaciones de salud. Tuve todas las enfermedades que hay que tener cuando chica. Y realmente era chica todavía, 17 años. Cuando llegué a mi casa contenta, diciéndole a mis padres: el Señor me hizo un llamado, yo me voy a las misiones, a esto. Lo primero que mis padres me dijeron que no, que qué me iba a ir yo. No, pero si tú eres aquí, tú eres acá, y como los padres la conocen a uno, le nombraron todos los defectos que tenía. Tú no vas a poder porque eres miedosa, te da miedo un ratón, te da miedo la araña, los bichos, ¿qué vas a poder? ¿Y cuántos de nosotros, de los que están ahí en la pantalla, no son miedosos también? Y sin embargo el Señor dice que nos hace fuertes en nuestras debilidades, ¿cierto? Y yo lo pude comprobar, hermano. Cuánta maravilla ha hecho el Señor con mi vida desde ese día de los 17 años hasta hoy día que tengo 44. ¿Cuántos años han pasado? Pero cuánta fortaleza también ha la voz en mí. He estado en lugares que jamás imaginé estar, en la selva del Amazonas, con bichos, con serpientes, con culebras. Y ahí estaba la Jimena no la valiente y forzada y capaz, la débil, la que nadie creía que podía llegar al lugar, pero la que estaba un corazón dispuesto a servir y a seguir a Cristo. Y ahí el Señor la capacitó y la fortaleció. Y me permitió no gritar frente a un bicho, ayudar a otros que estaban con susto. Imagínense. Y yo creo que usted igual está pensando en su propia vida en este momento, en cómo el Señor la rescató, cómo el Señor lo llamó y cómo ha avanzado en el proceso de estos años de servirle y de seguirle. Eso simplemente se logra con un corazón dispuesto. Pero ¿qué vio Jesús en Mateo? ¿Qué vio en mí en ese momento? ¿Qué vio en usted para llamarnos? En primer lugar, en Mateo dice que, siendo quien era Mateo y además teniendo una mala fama frente al pueblo, ¿qué vería Jesús en ese hombre? Sin duda vio disposición, un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué?
dispuesto a ser transformado, moldeado y capacitado por el Señor. No simplemente a seguirle, porque es fácil decir sí, yo voy, pero el proceso que implica eso, dejar cosas, dejar comodidades y todo para seguir a Cristo, y no me refiero puntualmente a un llamado ministerial, sino a un llamado a seguirle a Cristo, a ser hijo de Dios. Es difícil, ¿cierto? Cuesta, sobre todo cuando uno está en un mundo ya formado, realizado, grande, ya adulto tal vez, casado, con hijos, y el Señor sale a nuestro encuentro en esa etapa, cuesta, ¿cierto? Hay que dejar cosas, hay que dejar actitudes, hay que dejar formas de vida que uno vivía, pero eso vio el Señor en él, vio un corazón dispuesto a ser transformado en primer lugar, moldeado y capacitado por él, porque eso es el que el Señor hace. Cuando nos encuentra en la etapa que nos encuentra en la vida, nos toma y en primer lugar nos transforma, nos moldea y nos capacita. Y luego todo lo demás lo hace él. ¿Qué demostró Mateo? ¿Cómo demuestra Mateo esta disposición? ¿Qué gesto hizo que Mateo demostrara que estaba dispuesto a seguir a Jesús? En el momento en que Jesús le dice, sígueme, Mateo sin pensarlo y sin titubear le sigue. Mateo estaba en su puesto de trabajo, estaba ahí, yo me imagino que era como un banquito, ¿cierto? Donde ellos tenían como una caja registradora. En ese tiempo no tantas comodidades como hoy día, un computador ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero algo que anotaba, un libro de cuentas, que anotaba a la gente, los nombres, y él cobraba su dinero y le daba boleta, recibo, tal vez, no sé, como lo haría hoy día tal vez un contador, ¿cierto? Con una lista de clientes, de personas que importaban, que exportaban, que eran negociantes. Ahí estaba él y en ese momento dice, deja todo y le sigue. ¿Dónde estaba él? Estaba en su puesto de trabajo. ¿Qué significó esto para Mateo? Dejar su trabajo. Él podía haber pensado, pero no puedo seguirte ahora, Jesús. Si yo dejo mi trabajo, me van a echar, me van a despedir, y todos los ingresos que recibo aquí en este trabajo no voy a tener, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y cuántos de ustedes a lo mejor no estaban trabajando en alguna situación, en un contexto que no era bueno ante Dios, o que no le daba bendición a su vida por el horario, o tantas otras cosas, y de allí lo saca el Señor? El Señor saca a Mateo de ese empleo y lo deja. Y le dice, sígueme. Y Mateo lo deja y le sigue. No pensó en perder su trabajo. Pudo decirle, Jesús, espérame hasta que termine el horario de trabajo. Yo salgo a las 6, así que a las 6 voy al tiro corriendo para donde ti. No, al instante dice que le dijo, sígueme, y él le siguió. Pudo decirle, déjame ordenar mis cuentas y después te sigo, voy a dejar lista, pase el traspaso a otro cobrador de impuestos para traspasar el libro de cuenta, todo, déjame dejar todo listito aquí y una firmita en donde diga que yo voluntariamente dejo y después voy contigo. Pudo tener muchos obstáculos, como generalmente lo hacemos frente al llamado de Dios. Pudo decir, no sirvo para esto, no estoy preparado, tengo temores, tengo miedo, yo no estoy a la altura tuya, yo soy ladrón, o yo, pudo muchos obstáculos, muchas causales decirle a Jesús. Y sin embargo, ¿qué hizo? La reacción de Mateo, sin dudar, fue seguir a Jesús. Fue decirle, fue dejarlo todo de lado y seguirle. A eso es lo que Dios está buscando aún en estos tiempos. Seguidores con disposición a dejarlo todo para seguirle a Él. ¿A qué te está llamando el Señor hoy día, en este tiempo? A lo mejor ya te llamó al camino del Señor, tú eres salvo. A lo mejor te está llamando a un desafío en la iglesia. A lo mejor este año tiene cosas para ti preparadas, para dirigir un culto por primera vez, para ser parte de un directorio tal vez. Te está desafiando a estudiar, a capacitarte en un área eclesiástica, seminario teológico, o a lo mejor en un área secular, a estudiar una carrera, o a estudiar un curso de inglés, de cocinería, de tantas cosas de arte que hay hoy día, o una capacitación en la escuela, en la academia bíblica, un curso, un discipulado. ¿Qué desafío está haciendo el Señor hoy día? Él te dice que le sigas o que obedezcas. ¿Qué le dirás tú? Es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no sirvo para eso, es que nunca me ha gustado estudiar, es que yo tengo miedo de participar en la dirección de culto porque el Zoom me aterra. ¿Y a quién no le aterra, hermano? ¿Usted cree que a mí no me costó? Hasta el día de hoy yo creo. Me es mucho más difícil hacerlo por Zoom que por el púlpito. Pero aquí estamos, ¿cierto? Siendo valientes, obedientes y siguiendo a Cristo. En obediencia a Él estamos, los que predicamos por el Zoom, los que dirigen por el Zoom, todos los que tienen que hacer algo por el Zoom, porque igual es difícil, era algo nuevo para todos. Su llamamiento fue inesperado y no buscado. El llamamiento de Mateo fue algo que lo sorprendió. Él nunca buscó seguir a Cristo, todo lo contrario, y su vida reflejaba que no quería seguir a Dios.
Pero sin embargo el Señor sale a su encuentro. Estaba en un negocio degradante. Nadie sino los más bajos de los judíos querían ser cobradores de impuestos para los conquistadores romanos. Su discipulado no honraría más al Señor Jesús. No era alguien que iba a honrar a estos 12 discípulos que él estaba llamando. Pero ¿cómo yo, diría él? ¿Cómo yo, quien soy, voy a ser parte de estos que él está llamando? A lo mejor usted, cuando el Señor le llamó, también dijo, pero ¿cómo yo voy a seguir a Cristo? ¿Quién soy yo? Usted sabe, yo he escuchado testimonios de personas que han sido ladrones, que han estado en la cárcel, que han sido homicidas, muchas cosas terribles para la sociedad humana, pero el Señor la ha salido a su encuentro y la han seguido y ha transformado y han cambiado su vida, ¿cierto? Yo creo que usted igual conoce más de algún testimonio, tal vez no de cerca, pero de alguien por ahí que lo dijo, ¿cierto? Que le contó. No se habría atrevido a seguir a Jesús aun cuando lo hubiera deseado. Él se sentía a sí mismo demasiado indigno. Él mismo se pensaba indigno de él. ¿Cómo yo voy a seguir a este Jesús? Si quien dicen que él es, no, yo no podría, diría tal vez. Su llamamiento fue dado por el Señor con pleno conocimiento de causa, es decir, el Señor sabía a quién estaba llamando. No había algo oculto en la vida de Mateo que pudiera ocultarle a Dios, porque Dios conoce todo de nosotros. Cada vez que Él sale a nuestro encuentro o a nuestro llamado para invitarnos a participar en algo de Él, Él sabe quién te está llamando. Si Él te está llamando a estudiar en el seminario, a capacitarte, es porque Él te conoce, Él sabe tus capacidades y Él sabe las que no tienes y las que tienes, y las que te va a dar si es que Él no las tiene. Si Él te está llamando a dirigir un culto vía Zoom o presencial, es porque Él conoce tu vida y Él sabe que tú lo podrás hacer. Y si tú no puedes como humano, en sus fuerzas lo harás, porque al que Él llama, Él capacita. Todo desafío que Él te esté dando para este año es en plenitud con Él, es en relación con Él, no eres tú, porque yo, la Jimena, jamás me hubiera parado en un púlpito, nunca, nunca, nunca. Yo en toda la enseñanza media, en ese tiempo en la enseñanza media reforzaba en el disertar, así que uno tiene que exponer un tema. Nunca, nunca, hermano, en los 4 años diserté, nunca. A mí me ponían un 1, y en ese tiempo se ponían un 1. Llamaban a mi apoderado, y no lo digo con orgullo o con gozo, es algo que no me gusta, pero lo cuento para glorificar a Dios. Llamaban al apoderado, le decían que yo era grande, en tantas cosas que tiene que hacer el ser humano, y sin embargo aquí estoy. El Señor me ha hecho maravillas conmigo, me ha llevado a predicar en lugares que jamás pensé, en lugares públicos, en la calle, en todo lugar donde tengo la oportunidad de hacerlo. Y sin embargo, cuando tenía que hacerlo, cuando era la Jimena estudiante, no lo hacía, porque Él me llamó, Él me capacitó. Y cuando yo lo hago en su fuerza. Por eso créale al Señor, cualquiera sea el desafío que le está presentando para este año. Estamos recién iniciando un año, vamos en el segundo mes. ¿Qué desafío está hablándole hoy el Señor? ¿Qué desafíos vendrán en marzo? ¿Qué desafíos vendrán a mitad del año? Simplemente crea y como Mateo, dígale, sí, te sigo, te obedezco, lo haré por ti, no por una humana, porque la humanidad no hace nada. Como humanos no tenemos fuerza, no tenemos nada, pero en Él somos más que vencedores, somos victoriosos. Su llamamiento, como les decía, fue algo en pleno conocimiento. Dios vio todo el mal que había en la ley y sin embargo le llamó. Él dijo, este hombre es ladrón, este hombre no es digno de mí, pero yo quiero transformarlo, yo quiero que él hacer cosas mejores con su vida. Dios vio que él era su escogido, su redimido, su convertido, su discípulo, su amado, su apóstol, su biógrafo. El Señor llama como y a quien quiere, pero ve lo que él tal está haciendo. La soberanía no es ciega, sino que obra con sabiduría infinita. Él miró la vida de Mateo y dijo, este quien es indigno, publicano, ladrón y todo lo que le decían, lo voy a hacer mi redimido, mi convertido, mi discipulado, mi apóstol, mi amado. Qué hermoso lo que el Señor puede hacer con alguien indigno, ¿cierto? Con alguien que tal vez está perdido para el mundo, hasta la mamá no cree en él, hasta el papá o la familia no cree, pero si Dios cree en ti, obedécele. Su llamado fue sublimemente simple. No hubieron muchas palabras, no hubieron muchos ruegos, no hubieron grandes eventos, así no vino un ángel o alguna manifestación divina. Simplemente le dijo una palabra, sígueme. Todo el relato es abreviado. Envió, dijo y se levantó. Jesús vio, Jesús dijo, Jesús vio a Mateo, Jesús dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Se indica claramente la dirección, sígueme, ven a donde yo estoy. Y la invitación personal le dijo, como algo personal a él, puntual, no le dijo a los demás, sino que se dirigió a él.
¿Y qué hizo este? Le siguió. Su llamamiento fue inmediatamente efectivo. No le dijo, espérame, a ver, cuando tú tengas 5 años más, yo te voy a llamar, porque va a estar cambiado, transformado. No, en el proceso fue haciendo todo eso con él. Mateo le siguió enseguida, se levantó y le siguió, dejó todo lo que estaba a su alrededor, incluso lo más importante que era su trabajo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar lo que hacemos hoy día? No por no tener trabajo nunca más, sino por cambiarlo por otro trabajo. A veces el trabajo impide, el horario del trabajo o lo que hacemos en nuestra labor de trabajo impide que podamos servir a Cristo, que vayamos al culto o que nos desarrollemos en una vida cristiana. ¿Estamos dispuestos a dejarlo eso? ¿Estuviste dispuesto cuando Él te llamó? No quiere decir que nunca más vas a tener trabajo. Él puede darte otro trabajo mejor que el que ya tenías. O a veces lo que estamos haciendo en este momento impide que estudiemos o que nos desarrollemos en una vida en Cristo. Pero si quieres obedecer, tienes que dejar todo. Se levantó y le siguió plenamente, trayendo su voz y su pluma. ¿Quién fue Mateo después? Un escritor, ¿cierto? Escribió un libro, el libro de Mateo. Le siguió para siempre, nunca desertó, nunca dejó el caudillo, nunca dejó de ser líder. Él fue un líder innato, después trajo a muchos a Cristo, pues lo que escribió hasta el día de hoy atrae a muchos y en ese tiempo también. El Señor Jesús requiere corazones dispuestos. Mateo 4, 18 al 22, mire lo que nos dice sobre esto. Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos. Aquí estamos, vamos a continuar. El Señor Jesús requiere corazones dispuestos. Acabamos de leer un relato, ¿cierto?, donde Jesús llamó a Pedro, a Andrea, a Jacobo y a Juan. ¿Qué vio en estos jóvenes hombres? ¿Qué puso él? Disposición. Todos le siguieron. Dejaron su trabajo, dejaron la pesca, las redes, incluso dejaron a su padre. Muchas veces hay que dejar cosas, hay que soltar cosas. Dios siempre está usando personas. Quizás para algunas autoridades religiosas de la época, estos hombres no cumplían los requisitos para ser predicadores o siervos del Señor, eran simplemente pescadores, tal vez para muchos incultos. A veces nos sentimos así, pero Dios no quiere profesionales de la religión. Dios no busca talentos ni preparaciones externas. Jesús mira el corazón, un corazón dispuesto que tiene mucho valor para Él. Tal vez hubieron algunos que no vieron en un minuto el corazón dispuesto de Mateo. Tal vez muchos no vieron el corazón dispuesto en mí cuando el Señor me llamó. O no vieron muchas aptitudes para el llamado que el Señor me estaba haciendo. Tal vez muchos no ven en ti el llamado que el Señor te está haciendo hoy día o el desafío, pero el Señor lo está viendo y si Él te llama o si Él te desafía a hacer algo es porque Él está viendo tu corazón. Debemos estar dispuestos a salir de la rutina y de la comodidad. En el versículo 20 dice del relato que acabamos de leer de Mateo, dejando al instante las redes le siguieron. El 22 dice, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Podemos ver que a veces el trabajo, las redes, las posesiones materiales, la barca, las comodidades y diferentes extremos impiden que el cristiano responda al llamado del Señor. A veces vemos la gran comisión como algo que está lejos o difícil, nos proyectamos hacia ella. Volvamos al llamado de Leví. Era un mismo Mateo, cobrador de impuestos. Leví significa unido, asociado a él. Es un término que denota adhesión, unión, el que une a los suyos. Al nacer indica la esperanza de que un nuevo miembro renueva la unión familiar y el amor de los cónyuges. Pero su nombre no aplicaba en su vida, pues como cobrador de impuestos en Roma era un publicano. Estos se exigían sumas superiores al valor de impuestos para pagarle a ellos mismos, excluidos de la sociedad hebrea, llamados gentiles y pecadores, considerados traicioneros del pueblo. Sin embargo, el Señor pone sus ojos en él. ¿A qué te está desafiando hoy día el Señor?
El llamado de Mateo, cuyo significado es don de Dios, regalo de Dios y recompensa. Dios transforma a alguien que cobra impuestos de los hebreos en bendición y en don para ellos mismos, pues el posterior ministerio de Mateo fue dirigido a los judíos. Mire lo que hizo el Señor, de lo que estaba puesto para el mal o para hacer daño a los judíos, el Señor lo usa para bendecir a los judíos. Dios no hace excepción de personas. Jesús lo llamó, sígueme. Mateo tuvo que tomar una decisión, porque ante el llamado de Jesús, cada uno toma una decisión. Mateo, levantándose, lo siguió. Y Mateo pasa a ser de publicano a un discípulo, llega a convertirse en apóstol y escritor de uno de los evangelios. ¿A qué te está desafiando el Señor hoy día? ¿Qué puede hacer contigo? ¿Estás dispuesto a que Él obre y haga algo especial contigo? Para Dios no es más importante la disposición que la preparación, pues está viendo el proceso. Ellos fueron los primeros discípulos que se dispusieron a seguir a Jesús y luego fueron los apóstoles del Cordero. El llamado y ministerio debe ser valorado. El Señor te está llamando, el Señor te está desafiando a muchas cosas en este año. Yo no sé lo que tiene para ti, simplemente Él ve tu corazón, yo no lo puedo ver. Tal vez para mí no está permitido ver lo que hay dentro del corazón, porque soy humana, pero Él que es divino y que todo lo ve y que todo lo sabe de nosotros, mira nuestro corazón. Dios en su gran amor diseñó grandes planes para cada uno de nosotros y por eso cada uno debe responder con un corazón dispuesto a su llamado, sin temor, pues finalmente el Dios mismo quien hará la obra a través de cada uno. El que te llama es el que te capacita y el que te prepara. Que el Señor te bendiga en esta hora y en este año. ¿Quién dirá, heme aquí? ¿Quién dirá, dispuesto estoy a obedecer? ¿Quién dirá, acepto, Señor, este desafío? ¿Quién responderá al llamado de Dios que está haciendo esta mañana, como Mateo, dejándolo todo y diciéndole, aquí estoy? El Señor nos fortalezca en cada área de nuestra vida y en los desafíos que tiene preparado para este año. No te excuses frente a lo que Él tenga para ti este año. Si te piden, si te solicitan hacer un estudio bíblico, dirigir, predicar, ¿por qué no? Si el Señor lo puede hacer. Porque cuando preparamos el estudio bíblico o cuando preparamos el plan de trabajo, no lo hacemos así a la suerte o con el tuntún, siempre orando que Dios obre las personas que ponemos en ese plan de trabajo. Si el Señor te desafía a ser líder de las mujeres, a aportar, a hacer un apoyo en la iglesia, un aporte en la alabanza, en el mismo Zoom, en el data cuando estemos presencial, en tantas cosas que hay que servir en la obra, en la portería, que el Señor nos ayude a todos a decirle que sí y a estar aceptando el desafío que ponga para este año 2022 en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por la vida de Mateo, Señor. Gracias por la disposición del corazón que tú viste en él, Padre, a pesar de lo que él era. Gracias por recordarnos también en esta mañana quiénes éramos nosotros, Señor, antes de que tú pusieras tus ojos y salieras a nuestro encuentro para llamarnos a seguirte. Pero Señor, también sigues haciendo desafío hoy en estos tiempos. Desafío a muchas cosas, Señor, en lo secular, un nuevo trabajo, desafío a nuevos cargos, Señor, en la iglesia, nuevas responsabilidades en lo laboral. Señor, tantas cosas que tienes para nosotros. Sin duda hay temores y muchas cosas las aceptamos con los nervios y con los miedos que son propios, Señor, como fue iniciar el Zoom. La primera vez que lo iniciamos, Señor, como iglesia habían temores. Señor, cuánto fue algo nuevo para ellos que ni siquiera imaginaban en sus sueños que podían hacer, pero aquí estamos conectándonos. Gracias, Padre, porque aceptó la iglesia el desafío y nos podemos ver los rostros y predicar y hablar y compartir. Pero Señor, sin duda este 2022 traerá nuevos desafíos para nuestras vidas, como hijos tuyos en lo secular, para dar testimonio de ti, en muchas áreas, Señor. Tú las conoces desde ya, tú sabes. Simplemente te ruego por cada corazón que está en esta mañana aquí en las pantallas, que pueda haber corazones dispuestos a decirte, heme aquí, a decirte, acepto el desafío, a seguirte en lo que tú necesites de nosotros, Señor. Y como pastora, Señor, soy la primera que me desafío, Señor, y que acepto lo que tú tengas para mí este año. La primera que te digo, Señor, estoy dispuesta a obedecer, Padre. Yo no sé lo que vendrá para la iglesia este año, pero sea lo que sea, aquí está, Señor, mi corazón dispuesto. Bendice a cada hermano y que también lo pueda tener frente a los desafíos que tú pondrás, no que la pastora dirá o solicitará, sino los que tú pondrás en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.